Buenas noches, mis hermanos, Dios les bendiga. Hoy día es miércoles, día de estudio bíblico, así que vamos a continuar con el estudio en el libro a los Colosenses. En realidad vamos a comenzar, porque el miércoles pasado solo dimos la introducción de este libro, y si bien es cierto, nos tomó toda la clase, hoy día podemos avanzar sobre los primeros 8 versículos del capítulo número 1. Pero antes que todo vamos a orar y luego vamos a releer estos versículos, ¿de acuerdo? Así que espero que tengan su Biblia a mano, un lápiz y un cuaderno, porque siempre es bueno tomar notas de lo que estamos aprendiendo. El Señor siempre nos enseña muchas cosas a través de su palabra, ¿ya? Oramos al Señor, amén. Señor, te damos gracias esta noche porque podemos compartir un estudio más de la palabra de Dios de los días miércoles en base al libro a los Colosenses, la carta a los Colosenses. Buen Dios de los cielos, hoy día, como en todas las oportunidades, necesitamos del poder del Espíritu Santo para poder aclararnos, para poder entender, para poder recibir una palabra revelada. No queremos un mero conocimiento humano porque a lo mejor muchos ya lo saben. Sin embargo, queremos que Dios se manifieste en esta palabra para hacernos pensar, hacernos meditar en ella. Te damos gracias, buen Dios de los cielos, por esto que hoy día vamos a aprender. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, busquen por favor el capítulo número 1 de la epístola a los Colosenses. Y vamos a leer solo los primeros 8 versículos de ese capítulo 1. ¿De acuerdo? Tengo aquí mi Biblia yo. Te las voy a mostrar para que vean que estoy con ella. Y yo espero que ustedes tengan sus Biblias también en su poder. Dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo, y que lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Amén. Hermosa palabra que hemos leído en esta noche. Debemos recordar, mis hermanos, un poquito de la introducción, muy brevemente, que este libro, escrito a la iglesia en Colosas, a los hermanos colosenses, fue escrito en Roma el año 62, en conjunto con otras 4 cartas, Filemón, Efesios, Filipenses y Colosenses. Estas 4 cartas han sido llamadas la anatomía de la iglesia, y son un complemento entre todas. ¿Recuerdan eso? Bueno, en la carta particular a los Colosenses, en esta epístola, el énfasis principal que Pablo hace es acerca de la persona de Cristo. Aquí la iglesia como cuerpo es secundaria. Lo más relevante es que la vida del creyente debe estar conectada directamente con Cristo para que sea una vida espiritual saludable. Esto es muy interesante porque todo el comportamiento cristiano, todo el comportamiento de cuerpo, nace a partir de la relación personal que tenemos con Cristo. Y recordemos también de que en esa época había una escuela, los esenios, una escuela gnosticista en ese sector, que tenían una enseñanza falsa. Es decir, el gnosticismo era
fueron las primeras herejías en el cristianismo. Y una herejía significa que a partir de las Escrituras, fuera de contexto, se sacan otro tipo de conclusiones, otro tipo de principios no bíblicos que se convierten en herejías. Muy bien, avanzando sobre nuestros versículos. Los versos 1 y 2 de este capítulo 1 de Colosenses son muy interesantes. En el primer versículo dice la palabra del Señor: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Aquí hay dos grandes temas en este primer versículo. Pablo declara que él es un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. El llamado ser apóstol, el trabajo de un apóstol, particularmente el de Pablo, nace a partir del encuentro personal que él tiene con Cristo. Aquí debemos aclarar algo importante. Apóstoles son aquellos que estuvieron con Jesús y que fueron mandados a predicar las buenas nuevas a la iglesia primitiva. Por lo tanto, no todo el mundo hoy día se puede llamar apóstol. Hoy día, los que seguimos en la obra somos siervos del Señor. Tenemos los dones del Espíritu Santo, pero los apóstoles son aquellos que tuvieron un encuentro personal con Jesús y tuvieron un mandato. Pablo no vivió o no estaba en la época de la vida del Señor Jesucristo. Pablo aparece en la historia, en el libro de los Hechos, como un perseguidor de la iglesia. Pero él mismo, después de haber tenido un encuentro personal con Jesús, en el que se convirtió y que luego más tarde fue santificado, bautizado y enviado al ministerio como apóstol, también cumple el requisito. Él se nombra como el último en haber sido tomado como apóstol, pero igual la condición de apóstol se mantiene porque él tuvo un encuentro personal con Jesús, de modo que fue comisionado a ser un apóstol. Por lo tanto, él primero declara que él es un apóstol, pero declara también que este apostolado es por la voluntad de Dios. Es decir, nada personal, no hay aquí un título personal. Recuerden que Pablo, siendo un hombre muy entendido en las Escrituras, como perseguidor de la iglesia, él tenía la facultad, el conocimiento, tenía la arrogancia de perseguir a los cristianos. Podría haber dicho: yo hice esto con cierto poder, con cierta altanería, con cierto conocimiento, por lo tanto, ahora que Dios me ha llamado, bueno, voy a tomar todos mis recursos para servir al Señor de la misma manera y mejor, porque yo sé hacerlo. Él comienza de cero. Cuando el Señor lo llama, él se declara un apóstol por el llamamiento del Señor y a partir de su encuentro con Cristo. Esto nos da dos grandes luces. La primera gran luz es que todo lo que nosotros hagamos para el Señor es por voluntad de Dios, por un llamamiento de Dios y a partir de un encuentro personal con Jesús. Es muy importante estas dos cosas que Pablo declara, que él es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y hablando de eso, una buena pregunta para nosotros hoy día es: ¿estamos en la voluntad de Dios? ¿Estamos viviendo exactamente lo que Dios quiere que vivamos? Es interesante esta pregunta porque la voluntad de Dios debe definir los pasos, la vida y el andar de todo creyente. No entramos